tardes, bienvenidos a Mundo Bebé por Canal 7, con ustedes su conductora María del Valle Fermi. Muy bien, Vichy, ¿todo bien? Muy bien, un sábado más para compartir este programa que lo ve todo el mundo, ¿eh? Imagínate si algún día muy mal, todo mal, así que dale, apurate. Me equivoqué en la apertura, es sus conductoras. Pues claro, sus conductoras, claro. Ahí estamos. Muy bien, vamos a arrancar con este Mundo Bebé. Tenemos un programa súper largo, así que prestar mucha atención. Vamos a hablar de la prevención y de la realidad del ACV, de los accidentes cerebrovasculares. Vamos a hablar acerca de los quemaditos, de las personas, de los niños que se queman y que tienen que hacer algún tratamiento específico en el hospital y junto con los cirujanos plásticos. Vamos también a conocer cómo contener a una embarazada, situación no es una misión imposible, pero es una situación a la que hay que prepararse y si no pedir ayuda, por supuesto. No es fácil. Y vamos a hablar acerca de la donación y de las transfusiones de sangre, así que también acerca de la lactancia, un montón de temas tenemos en el día de hoy, así que vamos a arrancar muy rápido, agradeciendo a Soho en Necochea, esquina Salta, donde comienza el centro, por la vestimenta de hoy. Pueden encontrar este conjunto, un montón de estilos y un montón de talles también. Norma Cristina Peluquerías en sus dos sucursales en 19 de abril 749 y General Paz 655, que me cuide el cabello, y Cortázar Perfumerías en la planta baja de Anwar Shopping en Belgrano 575, que me maquillan con las mejores líneas, con primerísimas líneas de maquillaje, y además tienen productos súper lindos ahí en Cortázar para hacer regalitos para todas las edades también, ¿eh? Bueno, muy bien. ¿Querés las vías de comunicación? Dale. Mensajes y WhatsApp 155-008175. Facebook Mundo Bebé Contenidos Jujuy. Mail mundobebecontenidos@hotmail.com. Muy bien. Podés ver los programas ya emitidos de Mundo Bebé en el canal de YouTube María del Valle Fermi. Este programa mañana a las 10 de la mañana también por Canal 7. Y cualquier consulta en www.mundobebecontenidos.com.ar. Bueno, cumplimos con todas las redes sociales, ¿no? ¿Están todas? Dale. Arranca Mundo Bebé la tarde del sábado. Comenzar con nuestro programa y vos te podés comunicar con nosotros a las diferentes vías de comunicación. Les vamos a pasar por privado todas las consultas, los mensajes a cada profesional y te lo enviamos cuando tengamos la respuesta. ¿Vichy? Escribir su mail a mundobebecontenidos@hotmail.com. Facebook, buscanos Mundo Bebé Contenidos Jujuy. Y los mensajitos y WhatsApp al 155-008175. Muy bien, estamos junto con el doctor Fernando Soler Boadas. Ustedes ya los conocen, es parte integrante de Mundo Bebé. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Muchas gracias. Un placer, doc. Él es médico especialista en cirugía plástica y reparadora, tanto en niños como en adultos también. Así que siempre hablamos sobre estos temas que nos interesan a todos. Exactamente. Muchas gracias. Hoy el tema tiene que ver con las quemaduras, con la estación también, pero en todo el año tenemos que tener siempre mucho cuidado con las quemaduras, sobre todo en los más pequeñitos, claro. Las quemaduras de piel. Sí, yo trabajo en el hospital de niños también y bueno, en realidad niños quemados vemos prácticamente todo el año. En la época del otoño, invierno, por ahí es como la temporada alta de ese tipo de pacientes. Y bueno, después en las fiestas también con las bombas, estruendo y todas esas cosas. Y bueno, las quemaduras dependen del por qué se hayan causado, si es por agua caliente, si es por fuego. Y depende también de eso, depende un poco la evolución y cómo se va a tratar. ¿Y la zona que se quemó, que se afectó también? ¿O? También tiene mucho que ver. Hay zonas que son como indicaciones de internación sí o sí, cuando son quemaduras a nivel facial, sobre todo por ahí por fuego. Hay que evaluar también la vía aérea de esos pacientes, cuando son quemaduras por ahí en las manos o en la parte genital.
también son pacientes que se tienen que internar prácticamente sí o sí. Claro. Y después depende también del tipo de quemaduras, si son más superficiales o más profundas. También hay pacientes que tienen que estar internados. Otros Bien. se pueden ir curando en forma ambulatoria, pero hay pacientes que tienen que estar Generalmente internados. las quemaduras se producen ¿por qué? Y generalmente, generalmente por contacto. Que el chico se tiró la pava con agua hervida encima, o no sé, metió la mano en el brasero. O una taza de té por ahí muy caliente. O una taza de té muy caliente, sí, Ajá. también. Producen quemaduras, depende de si tenía mucha ropa que lo aísle o no, también la profundidad que tenga esa quemadura. Claro. ¿Cómo tenemos que actuar las personas que estemos ahí en el momento como para no afectar después el trabajo que van a tener que hacer todos ustedes? Y lo ideal es que no le pongan cosas, Ajá. porque por ahí le ponen pasta de diente o la empiezan cremita de la abuela. Sí, cosas. Sí. Y en realidad lo ideal es por ahí, no sé, bañarlo y envolverlo en una sábana limpia y con eso ir al hospital. Uh-huh. Y bueno, en el hospital se evaluará con qué curación va a seguir, o si se interna o lo que sea. Pero sí, lo ideal es que no le pongan cosas, porque le empiezan a poner otros productos o cosas que después hasta dificultan más evaluar la quemadura, le generan por ahí más dolor al niño y bueno, Y no van a ayudar tampoco en el caso de que sea una quemadura grande. Con que lo laven y lo envuelvan en una sábana o con algo limpio es la mejor medida. Se queman y tienen algo puesto, ¿no? Una remera, un pantaloncito. Hacemos y queda pegado, por ejemplo, que sea con fuego o con temperatura. ¿Es mejor sacárselo o llevarlo así tal cual y que ustedes hagan ese trabajo? Y depende de lo que sea, porque si eso sigue caliente y sigue quemando, es mejor sacarlo. Entonces ahí ya se corta por lo menos la temperatura. Sí. Así que depende un poco de eso. Pero sí, lo ideal es que lo laven y lo envuelvan en algo. Claro. Algo limpio. Bien, una vez en el hospital, ¿cuáles son los pasos de ustedes? Y en el hospital, bueno, generalmente son pacientes que entran por guardia, los evalúan los médicos de guardia. Ahí deciden si se internan o si se curan en forma ambulatoria. Después a esos pacientes los vemos por consultorio. Bien. Y los pacientes internados, bueno, hay pacientes que requieren entrar día por medio al quirófano para hacer curaciones, toilet, limpiar las heridas por las quemaduras. Y hay otros que se pueden curar en sala y bueno, y el seguimiento se hace también en sala. Bien. Entonces se van curando 2 o 3 veces al día en la sala. De acuerdo a la evolución de las quemaduras, generalmente las más profundas son las que requieren ir a quirófano así en forma más rutinaria. Y bueno, esos son los pacientes que después, bueno, hay que realizar otro tipo de intervenciones, sacar la piel que está toda quemada, por ahí realizar injertos, depende de la superficie que sea, se ven el tipo de injertos que se realiza. A veces se hacen de piel parcial, que es sacar una mínima parte, digamos, de la piel, la parte más superficial, y eso se coloca en la parte quemada, y bueno, eso ya sirve para... De la misma piel del paciente. La misma piel del paciente. Al ser tan finito lo que se saca, de la zona dadora, del lugar de donde se saca, a los 10 días más o menos ya genera piel nueva. ¿Sí? Bien. Y en el lugar donde necesitaba piel, eso se adhiere y ya queda cubierta por piel. Claro. ¿Sí? Eso sería el mecanismo cuando es así piel parcial. Cuando es piel total, generalmente se usa por ahí para zonas que necesitan movilidad.
qué sé yo, por ejemplo, los pliegues del codo, que es una piel que es más elástica que esa piel parcial. Claro. Y entonces se saca por ahí de la zona inguinal o de la muñeca o del abdomen, depende de la cantidad que se necesite, y ese injerto de piel total facilita el movimiento después, o sea, a largo plazo de la zona afectada. Bien. Y otra alternativa que es más nueva, que también la usamos, es la piel artificial, que en realidad es dermis artificial. Es la capa más profunda de la piel, es como una malla, digamos, una esponja, que eso se coloca en la zona que se necesita. Sí. Y la ventaja que tiene es que queda como un injerto de piel total, o sea, queda con la elasticidad de la piel prácticamente normal. Entonces se pone esa malla primero, a los 20 días se hace un injerto ultra fino de piel parcial y ya queda, digamos, resuelto. El resultado estético es muy bueno. Y el funcional es óptimo, digamos, la gran ventaja que tiene eso. La desventaja es que es muy caro. Claro. Pero para casos así seleccionados los estamos usando y es muy bueno. Claro, muchas veces estos injertos van a salvarnos de otras enfermedades que puedan ingresar, bacterias y todo eso. Entonces es como una situación de urgencia, ¿no? Sí, o sea, por un lado eso, por otro lado también agiliza un poco los tiempos, porque hasta que la piel sola llega a cubrir toda la zona quemada, pues depende de la superficie que tengan, pueden llevar meses. Claro. Y no solo eso, sino que la secuela, por dejarlo cicatrizar así por segunda, que se llama, es mucho mayor. Y bueno, y hay zonas que son importantes, que son las manos, los brazos, después tienen secuelas funcionales, no pueden estirar los brazos, no pueden abrirlos o mover los dedos, por la secuela que generó ese tipo de cicatrización tan rígida. Claro, claro. Y bueno, y ahí viene otra etapa de los pacientes quemados, que es la reparadora de esas secuelas. Antes de pasar a esta etapa también, los injertos van a ir acompañando el crecimiento. Si estamos hablando de niños que se van a ir creciendo a lo largo de su vida, digamos, van a ir acompañando, o van a tener que ustedes seguir trabajando ese injerto de alguna manera como para que no perjudique alguna función. Claro. Generalmente sí, no hay problema, van acompañando el crecimiento. Hay pacientes que por ahí generan una cicatrización más firme o más dura, y entonces, bueno, esos son los pacientes que por ahí necesitan una revisión de la cicatriz. Pero también depende de la zona, ¿no? Claro. Pero en general acompañan el crecimiento y no hay tanto problema con eso. Bien, y para pasar a la etapa ya de la parte como estética o reparadora final, digamos, de los injertos de piel, ¿cuánto tiempo tenemos que dejar pasar? ¿En qué momento comienzan y cómo es? En los injertos de piel, más o menos en una semana está la piel ya adherida al lugar donde uno la colocó. De ahí en más, el cuidado es como de cualquier herida, con cremas, controlando la cicatrización de toda la vuelta de ese injerto de piel para verificar que no haya problemas con el engrosamiento por ahí que se produce por la cicatrización. Y bueno, ir viendo también con eso la evolución. Depende de la zona en la que están, también nosotros los mandamos a que hagan fisioterapia. Eso ayuda a que las cicatrices sean blandas, les enseñan a los padres a hacerle
masajes, claro. Y bueno, todo eso favorece a futuro también cuando a medida que van creciendo. Bien. Bien, hablábamos fuera de cámara que el injerto de piel va a quedar como un parchecito, si bien va a ser de la misma piel, el mismo tono, bueno, se va a notar, ¿no? Pero se puede ir también mejorando cuando ya todo lo demás esté cubierto. Sí, hay algunas formas para mejorarlos. A veces se hace una revisión de la cicatriz, de los bordes. Uh-huh. Como son quemaduras, y el momento en que uno hace el injerto, bueno, es una piel que está muy dañada, una zona que está muy afectada, entonces a veces la forma de cicatrizar es distinta, claro, en estado normal. Entonces, bueno, una vez que pasa todo ese periodo agudo, bueno, se hacen revisiones de cicatrices, se puede hacer lipotransferencia, ponerle grasa abajo a los injertos, eso ayuda a que se ablanden. La grasa tiene células madres, entonces eso ayuda a que mejore la calidad de la piel. Claro. Y bueno, después hay tratamientos que pueden ser con cremas para despigmentar, que generalmente los injertos se ponen un poco más oscuros que la piel normal. Entonces, bueno, con eso se consigue mejorar un poco las apariencias de esos injertos. Pero bueno, es difícil volver a lo de antes. A lo normal, sí. Siempre queda un poco diferente. Claro, hay que por esto prevenir, ¿no? Sí. Vos decías en el comienzo es algo de todos los días, los niños quemados, bueno, y en el hospital de adultos también debe ser bastante común. Hay que tratar de prevenir porque puede provocar grandes o graves estados, ¿no? De salud. Sí. Depende de la zona, de la quemadura, de la gravedad, pero sí, no, en los niños son 2 segundos y se tiran la pava de agua hervida o la olla en la cabeza y, claro, y bueno, después hay que trabajar bastante para que no le queden secuelas. Esa es como así entre paréntesis, como la parte más minuciosa del cirujano plástico, donde están sacando piel muy muy finita, poniendo en otro lado, están en el trabajo top del cirujano plástico y reparador. Sí, porque en realidad uno, digamos, aplica todo lo que sabe, claro, para resolver tanto en forma aguda como en las complicaciones o en las secuelas que les quedaron. Y bueno, y también viendo, o sea, saco de acá, pero claro, que después no necesite usar eso para otra cosa. Y sí, es un trabajo complicado y muy apasionante debe ser para ustedes. Sí, obvio que sí. La pregunta que me había quedado es la zona que dadora, la que da el injerto, ¿tiene que tener después algún cuidado? ¿Queda como desprotegida o...? No, sí, tiene cuidados. Hay muchas formas de cuidarlo, hay distintos apósitos, de acuerdo a lo que uno tiene a mano es lo que utiliza. Bien. Y les queda como si fuera manchada la piel en esa zona al final de todo el proceso. Claro. Pero son 1 semana, 10 días que hay que hacer una serie de curaciones, es como si fuera una quemadura superficial cuando se sale la ampolla, como una cosa así, entonces es como que arde, molesta, y bueno, esa curación lleva un par de días, pero bueno, no le queda una secuela importante más que por ahí una pigmentación distinta, ¿no? Claro, se va a recuperar. Sí, no le afecta, digamos, funcionalmente. Bien, ni nada de eso. Bien, perfecto. Muchísimas gracias por hablarnos de este tema también, por ayudarnos a cuidar a nuestros hijos y prevenir todo esto, porque uno dice no va a pasar, pero bueno, es un ratito, y claro, y es un poquito de agua que ya un nene de 1 año y medio le puede afectar mucho. Sí, mucho en su calidad de vida. Claro.
¿Te pueden encontrar? En la Coronel Puch 497, esquina Güemes. Bien. Bueno, y en el Hospital de Niños. A la mañana. A la mañana, ahí estamos. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer. A vos. Gracias. Vichy. Presentamos la revista de Mundo Bebé. Bueno, la revista de Mundo Bebé la podés encontrar en todos los comercios y consultorios adheridos a nuestra revista de manera totalmente gratuita, y también la podés ver de manera online en www.mundobebecontenidos.com.ar. Allí tenés todas las revistas, y si te suscribís ingresando solamente tu email, te llega al correo electrónico el 1 o 2 de cada mes, y ahí tenés el asesoramiento de cada una de las notas con los profesionales que podés consultar, y la guía de profesionales a los cuales vos podés acudir. Tenés direcciones, teléfonos y especialidades, que es lo más importante. Ahora sí, Vichy. Nos vamos a la pausa, ya continuamos con más Mundo Bebé en la tarde del sábado. Continuamos con Mundo Bebé por Canal 7 de Jujuy. Muy bien, si querés mandar alguna consulta, si tenés alguna duda, tenés diferentes vías, Vichy. Mensajes y WhatsApp al 155 008175. Facebook Mundo Bebé Contenidos Jujuy. Mail mundobebecontenidos@hotmail.com. Muy bien, vamos a presentar a nuestra próxima invitada, y vos todas las consultas que quieras hacerlas, las mandás a cualquiera de las vías, le mandamos nosotros la consulta y te la mandamos de manera privada también por la vía que la hayas hecho, digo bien. Ahora sí vamos a presentar a la doctora María Virginia Burgueser. Ella es parte de Mundo Bebé, es médica, especialista en anatomopatología. Ustedes ya la conocen, y muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias a vos por invitar, bueno, a todos por invitarme. Para mí también es un placer. Muchas gracias. Hoy también vamos a hablar de un tema que afecta en distintas edades a hombres y mujeres sin distinción, ¿no? Que es la donación y la transfusión de sangre. Sí, es lo mismo o muy parecida a la situación con respecto a la donación de órganos, que sí, es una cuestión que no... Siempre hay más gente que la necesita que la gente que la da. Claro. Y bueno, considero que donar es un acto sumamente solidario. Creo que por definición es solidario, porque uno no obtiene nada a cambio. Pero bueno, nos cuesta mucho, no somos una sociedad acostumbrada, pero el tema es saber por qué donamos, por qué donamos sangre en este caso. El tema es que la sangre no se puede producir de otra manera. Para nosotros tener sangre necesitamos que nos done sangre otra persona. Claro. Y bueno, entramos en la cuestión de los grupos sanguíneos, que hay grupos sanguíneos que son más frecuentes que otros, hay grupos que le pueden donar a todos y hay otros que solo pueden recibir de uno, pero más allá de eso, hablando en general de la donación, no importa a veces el grupo que tengamos, sino el hecho de donar, porque claro, tenemos bancos donde se almacenan todas estas sustancias. No solo se dona sangre, en la sangre hay muchos componentes, hay plaquetas, glóbulos rojos, glóbulos blancos y el plasma. Y eso se puede separar en distintas partes y se pueden utilizar para distintas cosas. Entonces, creo que es muy importante saber por qué donamos. Primero, porque no lo podemos producir, no se puede producir por parte de una industria, no hay un fármaco que la reemplace, necesitamos sangre. Y bueno, ¿por qué podemos llegar a necesitar? Sí. Y, por ejemplo, cuando existen traumatismos, pacientes que han tenido graves accidentes, con mucha pérdida de sangre, este tipo de catástrofes que hay ahora, cuando uno empieza a escuchar que hay cantidades de catástrofes, bueno, una de las cosas en las que se resiente la salud es la donación de sangre. En mujeres que están embarazadas, que tienen a veces urgencias obstétricas porque tienen hipertensión, porque tienen distintas situaciones y en las que necesitan sangre. Los niños recién nacidos también, sí, por distintas cuestiones. Los pacientes que después de una cirugía, porque han perdido mucha sangre, las cirugías cardiológicas, las cirugías de traumatología son cirugías que uno sangra mucho y siempre se requiere.
cirugías programadas o no, puede ser que por otra cuestión entraste al quirófano y los médicos pidan que se necesita. Y también hay niños, por ejemplo, en el caso, o adultos que pueden tener problemas en la sangre, leucemias o anemias crónicas por distintas cuestiones que no pueden producir bien sus glóbulos rojos. Claro. Y necesitan de la transfusión para tenerlos en su sangre. Bueno. Sí. Entonces, de todas estas situaciones que vos dijiste, alguno nos toca en algún momento. Y yo, ¿no?, creo que sí. Ninguno está exento, porque sea por salud o por enfermedad, vamos a necesitar. El nacimiento es un acto saludable, pero bueno, perder sangre, que se complique, eso no lo vamos a poder prever. Hay cosas que los médicos tampoco pueden prever en el día exacto, ¿no? Entonces... No podemos prever, ejemplo, pero claro, sí es importante saber que nos puede tocar y que muchas veces uno espera hasta que te toca de cerca, y sí, uno entiende la importancia que tenía. Y bueno, por ahí para prevenir porque bueno, tenemos que tener, como diríamos, en stock, hay que tener, sí. Y bueno, a veces salen en los diarios o en las redes sociales que necesitan donantes para tal paciente en tal clínica, que pregunten. Bueno, ojalá que eso deje de hacer falta, porque tengamos suficiente como para cumplir con nuestras demandas. Hay parámetros muy seguros que Sí. en los hospitales o en las campañas se brindan, ¿no? Para poder donar sangre, para uno estar seguro que no se va a debilitar, no va a tener ninguna complicación, no se va a contagiar nada, y que su sangre va a ir a Claro. alguien que lo necesite. Hay que donar en el contexto de un lugar donde exista toda la cuestión de donación de sangre, porque a uno le sacan sangre, eso se almacena y tiene que estar mantenerse la asepsia desde que empezó hasta que terminó. Pueden donar todas las personas que tengan entre 18 a 60 años. Uh-huh. Siempre hay excepciones. Habrá situaciones en las que eso se puede ver. Y siempre se dice que más de 50 kilos uno debería pesar. Claro. La gente suele ir en ayunas, y no hace falta ir en ayunas, porque lo que uno hace en realidad no es medir nada en la sangre, así como un análisis, uh-huh, que pueda llegar a dar, no sé, la glucemia muy alta. Está bien que tampoco hay que tenerla muy alta, ni hacerse que tenga un exceso de grasa en la sangre, que eso se nota, sino, bueno, tener un desayuno normal, como el que solemos tener, porque sacarnos sangre en cierta cantidad nos puede hacer sentir un poco mareados, o por ahí uno espera marear si se marea. Uh-huh. Siempre hay que ir si uno se siente bien. Si uno no se siente bien, no, enfermo no. Y hay que decir qué medicamentos tomamos. Bien. Porque hay anticoagulantes, personas que están anticoaguladas, que por distintas cuestiones que ellas no pueden. Hay pacientes que toman antibióticos, que mientras los están tomando no se puede. También te preguntan por los tatuajes, hace Bien. cuánto que están. En general, si son recientes, no se puede donar. Y se hacen distintos test, que no sé exactamente cuáles son, pero se ve si hay hepatitis o hay HIV. Y en esos casos, se testean, por un lado porque no se va a donar esa sangre, y por otro lado porque al paciente le sirve, si alguno de esos diera positivo, tienen la obligación de comunicarse con el paciente, con Claro. el dador, y decirle que probablemente repetir el estudio, pero bueno, no ayudarlo deja... a poder tratar esa enfermedad, ¿no? Sí, claro. Sí, esas son las cuestiones que son importantes, porque durante un tiempo se transmitió mucho, porque no había buen control respecto a la hepatitis C, uh-huh, pero hace años, ¿no? Esto sí, no es actual. Entonces, bueno, siempre queda también la sensación de que no es tan seguro. Bueno, hay religiones que no permiten la transfusión de sangre, son cuestiones de ideología y de creencia que se respetan, pero bueno, cuando estamos frente a situaciones en las que
es de vida o muerte. Yo creo que eso dependerá de cada lugar y de cada médico, pero sí creo que es importante que prevalezca el hecho del deseo de vivir y de poder donar y transfundir sangre. Claro. Es seguro donar y es seguro transfundir. Eso te iba a preguntar. También cómo ha avanzado en distintos aspectos la tecnología ayudando a la medicina, han avanzado todos los estudios, la seguridad, la manera de transfundir, y todos estos mitos o realidades que acontecían hace años están totalmente erradicados, ¿no? Entonces, realmente puede hacerle mucho bien a una persona, pueden salvar vidas, y nosotros podemos también ser más solidarios, sentirnos bien con nosotros mismos haciendo esto, y también, bueno, si en algún momento lo llegamos a necesitar, esperar que así sean con nosotros. Sí, es una cuestión absolutamente solidaria, no pasa por ningún otro lado que uno desea donar y así como donar órganos, ¿no? Donar órganos, y la sangre vendría a ser como un órgano, son cuestiones que solo se hacen porque uno así lo quiere o la familia así lo quiere, y si uno tiene en cuenta la cantidad de chicos que hay que necesitan trasplantes, que probablemente después también necesiten transfusiones de sangre. Claro. Uno se pregunta por qué, siendo tantos los que somos y tantos accidentes, tanta gente que fallece, ¿por qué no se dona? ¿Por qué no se dona? Los órganos, se pueden salvar muchas vidas, hasta 8 o 9 vidas. Y eso para mí sería un orgullo, pero bueno, eso ya es hay muchos mitos, hay muchas barreras que derribar, pero la sangre no deja de ser un órgano, y así como donar un corazón, sin sangre el corazón no late, así que hace falta que también donemos sangre. Sí. La sangre que me saquen a mí en la donación se va a volver a nivelar, a producir, a autoproducir sola. No hace falta que yo haga nada más. No. Algunos cuidados durante ese día y nada más, porque es un mecanismo natural, digamos. Claro, los compuestos de la sangre los producimos en la médula ósea. La médula ósea en realidad es, si uno ve los huesos largos, por ejemplo el húmero, el fémur, que son huesos largos, en el centro, que están huecos, ahí se desarrolla la médula. Ese lugar, en general, hay como un tejido blando que después se vuelve como grasa, pero que inicialmente en los niños la médula ósea es muy rica, entonces es un tejido como esponjoso, y ahí se producen los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Eso se genera constantemente, salvo que haya una cuestión propia de la médula que no pueda. Entonces, en la medida que nos falte, el cuerpo lo detecta y la médula produce más. Y así compensa. No se puede donar más de 2 veces al año sangre, ¿no? No podemos hacerlo todos los meses, porque ahí se genera un desequilibrio que no... Pero si todos donamos una vez al año, creo que ya sumamos bastante, litros y litros y litros. Va a estar muy segura, va a llegar a la persona que realmente lo necesite. Eso está muy estandarizado y creo que muy bien manejado también en nuestra provincia. Entonces, a prestarle mucha atención a este tema, que no es menor, porque muchas veces cuando hablamos de donación buscamos algo para donar, ¿no? La ropa, los juguetes que no son los nuestros, sino los de los chicos, la ropa que no usamos, las cosas que nos sirven, y esto también es una excelente manera de ser solidarios. Sí. Bueno, Virginia, muchísimas gracias por habernos acompañado y hablar también de estos temas. Gracias. Un placer. A vos por invitarme. Un placer. ¿Te pueden encontrar? Me pueden encontrar en CEDAP, que queda en la calle San Martín 662. Momento de una nueva pausa en Mundo Bebé. Dilo tú, ropa divertida.
Continuamos con Mundo Bebé por Canal 7 de Jujuy. Muy bien, si vos te querés comunicar con nosotros, mandar tu consulta o si tenés alguna duda, podés hacerlo a donde, Vichy. Mensajes y WhatsApp 155-008175. Facebook Mundo Bebé Contenidos Jujuy. Mail mundobebecontenidos@hotmail.com. Muy bien, vamos a continuar con nuestro programa y ahora sí vamos a presentar a la licenciada Florencia Medina. Ella es especialista en psicología, especializada en niños y en adolescentes, y siempre nos brinda consejos muy lindos y muy útiles, muy reales también para la crianza, para afrontar la crianza de nuestros hijos. Así que muchas gracias. Vallis, ¿cómo estás? Un placer. Hoy vamos a hablar también del embarazo, ¿no? Y de la contención que necesitamos, de la contención que necesita también nuestro o nuestros bebés. Exacto. Si ya hay y hermanitos y todo. Ajá. Sí, es una etapa donde es muy importante la contención emocional, Sí. En todo momento, desde si lo estamos buscando, desde ese momento, o desde cuando ya nos confirman que Claro. estamos embarazadas. La contención, es entre los dos papis, y la mami sí necesita un respaldo, ¿sí? Bien. De ese papá que está acompañando el embarazo. Ya desde el momento de la concepción empieza, digamos, toda la cascada hormonal en la mujer, además de todos los cambios psicológicos que siempre hablamos que se producen. Claro. Todo lo que empezamos a pensar, digamos, ese bebé que siempre soñamos, que ahora está en camino, que cómo será, si ya tengo otros hermanitos, cómo voy a acomodar, ¿no? Ese nuevo hermanito en esta familia, sí. ¿Cómo va a ser eso? Entonces, es un momento de muchos cambios, muchos movimientos para toda la familia y para esa mamá que va a llevar ese embarazo adelante. Claro. Es un cambio, evidentemente va a ser físico y va a estar presente, digamos, ¿no? Pero también es un cambio hormonal Muy fuerte, sí. muy fuerte, ¿no? Exacto, para esa mamá. Sí, esa mamá que las dos cosas las vive fuerte, porque Claro. el cambio hormonal y el cambio del aspecto físico, hay a mujeres que digamos que también les afecta en el sentido de que no logran. Eso tiene mucho que ver con lo que hablamos siempre del vínculo con el bebé, Sí. porque hay mujeres que les cuesta mucho aceptar el cambio físico, o sea, que el cuerpo les cambie, mientras que hay otras mujeres que viven más que nada el cambio, como ese bebé que está creciendo dentro de la Claro. panza, y eso permite que lo disfruten mucho más. Pero Claro. el cambio físico es, digamos, por ahí más impactante para estas mujeres que necesitan un poco más de contención, que puede tener que ver con cómo se concibió ese bebé y otras Claro, cuestiones familiares. claro. O por ahí aspectos de la personalidad, ¿no? También. Una mujer que por ahí se súper cuidaba y era siempre impecable en todo, ahora van como cada vez perdiendo más protagonismo ese cuidado y van entrando otros protagonistas a nuestra vida. Bueno, y ahí es donde viene en realidad la importancia de la contención emocional de la pareja, ¿no? Que apoya Bien. a esta mamá que está transitando este embarazo, porque el poder escucharla, el preguntarle qué le pasa, el saber que eso que ella está viviendo, que la está angustiando, es real, digamos, que hay muchas cosas que la angustian y que hay que poder escucharla y contenerla y aconsejarla. Si esta es la situación, por ejemplo, que le está afectando el cambio en el cuerpo, ver por qué, Claro. ayudarla a ver que ese cambio en el cuerpo es ese bebé, ese hijito que está creciendo dentro de ella y que no es algo malo, digamos. Sí, y puede llegar al punto de afectar también la intimidad de la pareja o la relación de la pareja si esta contención como que no está, entonces la mujer no se siente bien, no se siente contenida, no se siente linda, no se siente, y al final terminan como alejándose cada vez más. Sí, igual la pareja, digamos, puede verse afectada, entre comillas, en todas las circunstancias, Sí. porque, digamos, por ahí la mujer es un momento que es importante recalcarlo, aunque los hombres ya lo manejan bastante Sí. bien, que está susceptible y está, digamos, emocionalmente conmovida. Entonces, por ahí también hay como momentos de enojo que no sabemos por qué, momentos de distanciamiento que no sabemos por qué, momentos en los que está todo perfecto, pero sin duda que la buena comunicación ayuda. Claro. Va a ayudar a que, estos episodios ocurran menos. Bien, entonces los tips, los consejitos, ¿no? Para esta contención en el embarazo. Esto de seguir transitando, sí, este tiempo con la pareja,
¿sí? Disfrutar de la pareja, o si tenemos hijitos, de, digamos, vivir este embarazo con alegría y seguir realizando actividades en familia, con la pareja, prepararnos para esa llegada, no, digamos, como va a ser como un cambio hermoso en la vida, esa familia que se va a ampliar, pero bueno, seguir disfrutando, esperarlo con alegría, acompañarnos, no tener miedo en la pareja de hablar de los miedos, de los temores. Por ahí, si ya tenemos hijitos anteriores, hay parejas que ya discutieron por algunos temas, entonces las mujeres empiezan como a tener miedo, ¿viste? De que vuelva a pasar lo mismo, de que se repita. Entonces, aprovechar toda esa etapa para ir hablando de todos estos miedos. Sí. También ocurre que las mujeres van pensando mucho en el día del nacimiento. Entonces aparecen todos los temores de qué puede ocurrir ese día o qué puede ocurrir en el transcurso del embarazo con el bebé, todo lo que es el tema de la contención, ¿sí? De cómo va a venir ese bebé y demás, son cuestiones que no tenemos que tener miedo y las tenemos que ir hablando. Claro. Por más que nosotras por ahí nos damos cuenta, decimos, no, pero me estoy angustiando mucho, pero no importa, hay que hablarlo porque son miedos que por ahí el papá también los tiene, pero los hombres no lo dicen tanto. Exactamente. Entonces hablarlo, para también cuando llega, digamos, el periodo del embarazo es tan importante como el día del nacimiento. Entonces, a los dos momentos tenemos que vivirlos con naturalidad. Sí, como que bueno, lo que nos está pasando es normal y que tengamos miedo es normal y los temores y las alegrías. Entonces todo eso hay que compartirlo. Claro. Y de esa manera cuando lleguemos al día del nacimiento también la pareja llega sabiendo, bueno, cómo va a ser el nacimiento, cómo se va a comportar cada uno, qué va a suceder. Por ahí las consultas al médico son como más pertinentes. Cuando voy al médico, bueno, como ya estuvimos hablando mucho, nos sacamos las dudas que nos tenemos que sacar, como para ir también disminuyendo un poco la ansiedad y los temores. Sí. Sí, y para contribuir todos, ¿no? a este buen estado anímico para la llegada de ese bebé y también para la salud de cada uno, porque cuando uno no está equilibrado, cuando uno no está contenido, también va como acarreando y trayendo más problemas. Exacto, y para digamos, beneficiar ese vínculo con ese nuevo integrante, no nos olvidemos de pensar que el vínculo con el bebé se da desde el momento de la gestación. Si esa mami se va vinculando con el bebé durante todo el embarazo. Y mientras más tranquila y mejor realice, digamos, todos sus duelos durante el embarazo, más contenida esté, cuando ese bebé nazca, mejor se va a poder vincular. Claro. Porque así como hay muchos cambios emocionales y hormonales durante el embarazo, a partir del día del nacimiento también. Claro. Entonces, mientras esa mami mejor esté, más fácil se va a vincular con ese niño y mejor se va a dar la etapa de apego y más fortalecido va a estar ese bebito. Exactamente. Entonces, a los hombres a acercarse más, a tenernos más paciencia, sí. Y a las mujeres también, ¿no? A trabajar en equipo. Claro, a ser un poco más tolerantes, a saber que los cambios son normales, qué es lo que va a ocurrir y que esto de no saber qué me pasa también es normal en cierto punto y en algún momento. Sí, aprender a aceptar las emociones y expresarlas, porque uno por ahí como pareja se imagina cómo sería un embarazo, se imagina cómo sería ser padres, pero bueno, cuando llega ese momento y llega ese bebé, uno vive cosas que no se imaginó, claro, vive otras situaciones. Entonces, bueno, también aprender, bueno, que es parte de ser padres. Claro. Uno antes, digamos, de tener su primer bebé, también todo el mundo habla de lo difícil y de las crisis y del trabajo que es tener un niño. Entonces decir, bueno, esto debe ser parte de eso. Claro. Y aprender a empezar a reconocerlo. Exactamente, muy bien. Muchísimas gracias por ayudarnos también en este tema, porque es muy importante y es mucho más común de lo que uno cree, ¿no? Quizá no se expresa tanto, pero uno generalmente se siente o lo pueden vivir así, o conocer a alguien que lo esté pasando. Sí, y estas son, digamos, por ahí el camino para prevenir también la depresión posparto, que aunque uno la conoce así, viste, también de oído, es más común de lo que uno piensa. Claro. Entonces, para que las mujeres también estén tranquilas y por ahí, si después del nacimiento del bebé se sienten angustiadas o se sienten tristes o muy ansiosas, puedan hablarlo, charlarlo y si es necesario consultar a algún especialista, porque en realidad no es nada raro y es más común de lo que uno piensa.
Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, ¿Te pueden encontrar? En la calle Salta, 735, tercer piso, consultorio 34. Muy bien, un beso grande a Delphi y a su papá, a Emilio, que están haciendo el apoyo logístico, ¿no? Sí, están ahí muy bien. Muy bien, continuamos con Mundo Bebé y vamos a seguir con nuestra próxima invitada. Ustedes ya la conocen, ella es parte de Mundo Bebé, es la licenciada Judith Nolasco, es especialista en enfermería, especializada también en lactancia materna. Así que muchas gracias por estar nuevamente, Judith. Muchas gracias a usted y a la producción por la invitación y bueno, por promocionar y proteger tanto la lactancia materna, que es algo tan natural. Exactamente, siempre tratamos de inculcarlo y de hacerlo lo mejor posible para tener una mamá contenta y un bebé también, ¿no? Y feliz. Una familia y una comunidad contenta. Muy bien. Tenemos algunas imágenes ahí sí, que trajimos. Que dicen por qué es importante la lactancia materna. Bueno, como recién lo decíamos, la lactancia materna fue y será siempre importante, aunque nos pongan un producto, un envase que digo que tiene muchas cosas, nunca se va a comparar a los componentes de la leche materna. Uh-huh. ¿Sí? Y bueno, esto no tendría que estar pasando, de que estemos informando, porque desde nuestros principios, la mujer siempre amamantó. Claro. ¿Sí? No era necesario que tenga un biberón para dar la leche. Sabía que tenía las glándulas mamarias, que de ahí salía la leche y con eso amamantaba a su bebé. Pero fueron pasando los años y la cultura del amamantamiento, porque realmente es una cultura y es algo natural, se fue perdiendo. ¿Sí? A veces por mala información, uh-huh, por no estar actualizado, o por intervención de la familia, falta de conocimiento. La falta de conocimiento es grave, ¿sí? Claro. Especialmente en el equipo de salud. Aunque yo formo parte del equipo de salud, lo digo porque el primero que falla es el equipo de salud. Uh-huh. Por eso es que nos debemos nosotros informar acerca de esto, ¿sí? Bueno, ahora estamos viendo unas imágenes donde se muestra la glándula mamaria. ¿Por qué quiero profundizar en esto? Porque ahí uno sabe lo que tiene la glándula mamaria, el pecho, la teta, el chichi, como uh-huh, lo llamemos, ¿sí? Bien. Uno ve que están los alveolos, que están los senos lactíferos, que están los tubérculos de Montgomery, que están en la parte de la areola y no aureola. Uh-huh. Y estos tubérculos contienen leche materna. Bien. También, ¿sí? Después tenemos el pezón, que es por donde sale la leche. A Bien. Veces la mamá no conoce sus partes, no sabe por qué, porque como se explicó muchas veces, el embarazo hay muchos cambios hormonales. Entonces, esto va haciendo que haya varias etapas, ¿sí? Durante la niñez hasta que la mujer entra en sus etapas, más cuando se embaraza, hay dos etapas, que es la uh-huh, galactogénesis y la galactopoiesis. Entonces es muy importante saber por qué crecen las mamas, y bueno, y es porque adentro de los tubérculos todos los se van preparando para producir la leche. Claro. Bueno, ahora vemos una imagen donde está el mecanismo de producción, que es acá donde yo hablaba de las hormonas, ¿sí? Que hay dos hormonas principales que actúan, que son la prolactina y la oxitocina. La lactancia es natural, uh-huh, y es un sistema que es algo neuronal y hormonal, ¿sí? Entonces, participan varias hormonas, pero como dije anteriormente, las principales son la prolactina y la oxitocina. Para que se produzca la bajada de la leche, es importante la succión del bebé, ¿sí? Que es cuando el bebé nace. Más Bien. Si nace por parto normal, esta hormona actúa más rápidamente. Bien. Bueno, acá estamos viendo amamantando a libre demanda, ¿sí? Esto hay que recalcar porque a veces se tiene la costumbre, cuando la mamá va a la atención de su recién nacido, le ponen horario, ¿sí? Sí. 15 minutos de una teta, 15 minutos de la otra, y no es así. El bebé uh-huh, toma la teta cada vez el tiempo que él quiere, y a libre demanda quiere decir el tiempo cuando el bebé quiera y la mamá quiera.
ni tampoco ponerles horario, por ejemplo, en las clínicas, en los sanatorios, en los hospitales, venía a las 8, venía a las 11, venía a las 14, venía a las 17, no. Cuando están internados. Claro. A veces hay lugares en donde se da residencia para las madres. Cuando el bebé llora, se la tiene que llamar a la mamá para que ella la amamante. Ese es el objetivo de las residencias de madre, y no poner límites. A veces nosotros, el equipo de salud, insistimos mucho en que el bebé no debe dormir más de 4 horas. Ahí sí, lo tenés que levantar, estimular todo para que el bebé succione, para que tome la leche, porque una mamada menos es una menos producción de leche. Claro. ¿Sí? Claro. Por y eso tampoco que se duerme en el pecho, sino que succione activamente. Exactamente, que tenga algo constante. Es como cuando yo a veces les enseño a las madres que tiene que ser constante, porque a veces el bebé hace y deja, no, tomó media hora y se quedó ahí plantado, hablando así criollamente, ¿no? Entonces yo le digo, moléstalo, mejilla, mentón. 1, 2, 3, 4, 5, contamos, de nuevo, mejilla, mentón, y ahí más o menos ya llegamos a los 15, 20 minutos de mamada constante, así como dijo usted. Bien. Ese es lo que más se aconseja, y bueno, que tenga el contacto del bebé. Bien, perfecto. Bueno, ahora estamos viendo atención al parto y con el contacto precoz, ¿sí? Bueno, esto es cuando apenas nace el bebé, colocarlo en la panza a la mamá, ¿sí? Pero en el parto, porque en la cesárea generalmente no se puede, porque la mamá está toda cubierta, entonces se lo puede poner acá nada más, ¿sí? Pero en el parto sí, siempre que el estado del recién nacido lo permita. ¿Qué quiere decir esto? Que el bebé tiene que tener un buen estado general, o sea, un llanto vigoroso, un buen tono muscular, llorar, moverse, el bebé que nace activo, ¿sí? Entonces el bebé lo ponemos en la panza de la mamá, y esto también ayuda a que baje la leche, ¿sí? Porque el contacto piel con piel ayuda también a la bajada de la leche, porque es un estímulo. Y bueno, ya que estamos en esto, también es importante la ligadura oportuna de cordón. ¿Cuándo se hace la ligadura? O sea, eso es algo fisiológico, ¿sí? El cordón generalmente deja de latir a los 3 minutos. Entonces tendríamos que respetar esos 3 minutos. Si el bebé está bien, está todo ok, está normal, deja de latir el cordón, recién clampeamos el cordón y puede seguir el bebé en la panza de la mamá. O sea, contacto piel con piel, no la toalla ahí. Piel con piel es esto, ¿sí? Y la toalla encima puede ser para que uno lo vaya secando y todo eso. Esto también ayuda a la bajada de la leche. Bien. Bueno, después, acá estas imágenes muestran el respeto de las especies, ¿sí? Ahí vemos la cebra, los chanchitos, el mono, nosotras. Entonces, respetar la especie, porque cada especie tiene su propia leche para cada especie, ¿sí? Por ejemplo, la leche de la vaca tiene una mayor cantidad de proteína que no es esencial para el recién nacido. Es muy pesada. ¿Por qué? Porque el ternero cuando nace a la 1:30, 2 horas ya se para, y lo que él tiene es músculo, o sea, él necesita esas proteínas para su musculación. En cambio, nosotros necesitamos la leche de la mamá, las proteínas que tienen las inmunoglobulinas, que son necesarias para el cerebro. ¿Sí? Bueno, y ahí seguimos con estas mamás que están amamantando. O sea, siempre la lactancia materna comienza en el embarazo, ¿sí? En el control prenatal. Con los controles, con los cuidados de los pechos. Sí, o sea, el cuidado de los pechos solamente lavado con agua, no colocarse crema. Si hay pérdida de leche, o sea, que vendría a ser el precalostro, solamente colocárselo, que esto también favorece a que se lubrique el pezón, ¿sí? Bueno, ahí estaba hablando de la prolactina. ¿Por qué insisto con esto? Porque mientras el bebé más mame, más leche va a tener, ¿sí? Más leche vamos a producir, especialmente la prolactina, porque la prolactina en la noche actúa más. ¿Sí? Es por eso que uno recomienda siempre que tiene que amamantar mínimo 2 veces a la noche. O sea, el primer mes medio cansador, yo no digo que wow, la lactancia, ¿no? Sé que cansa,
pero mientras más leche produzcamos, después ya solo vamos a ir regulando el sueño de la mamá y el bebé. Claro. Pero es muy importante, si la mamá está teniendo problemas con la lactancia, no abandonar a la noche. Bien. Sí, ahí sí nos ponemos horarios si vemos que el bebé se nos duerme, porque si no a la mañana amanecemos con todo el camisón mojado, y es por eso estamos perdiendo leche. Y es porque no le damos de mamar a la noche, ¿sí? Bien, es por la misma bien. prolactina que se produce. Y bueno, y hay de nuevo la oxitocina, que lo que se produce por la bajada de la leche, por la succión del bebé, ¿sí? Esto también se puede hacer con las mamás que adoptan, ¿sí? Como sabemos que es un mecanismo neuronal y hormonal, entonces si ponemos una mamá que quiere amamantar a su bebé y no pasó todo el proceso del embarazo, de las hormonas, puede amamantarlo, ¿sí? Se hace con un método que se llama relactación, se lo pone al bebé al pecho, y si ella realmente quiere amamantar, lo va a amamantar. Bien. No como una mamá que, como él, hará una lactancia mixta, pero se va a dar la alegría de Claro. que su bebé tome la teta. Claro, seguramente. Para finalizar esta primera parte de la entrevista, la vamos a seguir el próximo programa, pero el consejo que yo creo que uno en la práctica es como que siempre se confunde, ¿no? O por lo menos todas las personas que conocí se confunden, incluida yo. Uno da de amamantar de un lado, el bebé se duerme un rato. Cuando vuelve a arrancar, uno tiende a arrancar por el pecho que está más cargado. ¿Es por ese, o esperamos que se vacíe bien el primero y después le damos? Claro, muy buena la pregunta, porque siempre yo recomiendo, o he recomendado, que la última teteada es la primera de la próxima, ¿sí? Es porque, bueno, después vamos a hablar de las diferencias de la bajada de la leche, porque tiene su proceso, ¿verdad? Claro. La bajada de la leche. Pero es muy bueno eso, la recomendación. Generalmente se dice a la mujer que amamanta, bueno, está tomado de este lado, vemos que sigue despierto, bueno, lo ponemos en el otro lado. Sigue tomando, espectacular. Claro. En la próxima lo ponemos de ese lado y va a terminar sacando las grasas, todo la grasa, que es lo último Bien, que sale. bien. Sí, que es lo esencial para el cerebro y para que el bebé se pueda seguir alimentando. Bien, perfecto. Entonces, terminamos de alimentarlo y comenzamos la próxima del mismo lado. Exactamente, o sea, de Muy la bien. última teta, acordarse la última teta. Y Muy bueno, otro consejo, cuando no es necesario que el bebé erute, ¿sí? Porque tienen esa obsesión porque el bebé erute. Generalmente cuando toman teta, el bebé Exclusivamente. no eruta muy fuerte. Es muy suave y uno le tiene que estar dando golpes, Claro. así. Uno le hace solamente un simple masaje al bebé y el bebé hace su eructo que tanto quieren que haga. Muy bien, perfecto. Muy bien, vamos a continuar con estas recomendaciones el próximo programa. Bueno, muchas gracias. Bueno, espero que le haya servido Mucho, todo. mucho, sí, seguramente que sí. ¿Te pueden encontrar, Judith? En el celular. Muy bien. Bueno, el 155 00 16 19. Perfecto. Vichy, ahora sí, nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa, ya continuamos con más Mundo Bebé en la tarde del sábado. Under summer sky. In your eyes there's a heavy blue, one to love and one to lose. Continuamos con Mundo Bebé por Canal 7 de Jujuy. Muy bien, si vos te querés comunicar con nosotros, si tenés alguna duda, alguna consulta, mandás tu mensaje ¿a dónde? Mensaje o WhatsApp al 155-008175. Facebook Mundo Bebé Contenidos Jujuy. Mail mundobebecontenidos@hotmail.com.
Perfecto, también podés mirarnos a través de www.mundobebecontenidos.com.ar. Allí retransmitimos por Facebook Live. Y ahora vamos a recibir por primera vez en Mundo Bebé a la doctora Marcela Murillo. Ella es médica especialista en neurología. Muchas gracias por estar con nosotros, Doc. Un placer. Hola, gracias por la invitación. Muchas gracias. Vamos a hablar de un tema que involucra a todos y cada vez más, o cada vez uno va conociendo más casos, ¿no? En su círculo íntimo, en su cercanía, en la sociedad, que tiene que ver con el ACV. Así es. El ACV es una enfermedad neurológica, es la manifestación brusca, súbita o repentina, esto es muy importante tenerlo en cuenta, de una alteración en el flujo sanguíneo del cerebro. Bien. El ACV, accidente cerebrovascular o ataque cerebral, ese es el nombre más común, antes se le llamaba también derrame cerebral. Sí. Puede ser de dos tipos, Bien. isquémico o hemorrágico. Ajá. En el ACV isquémico, teóricamente se tapa una arteria cerebral, se tapa por un coágulo o por un trombo. Bien. Y en el hemorrágico se rompe una arteria del cerebro, se rompe porque su pared está debilitada, como en el caso de las arterias de los pacientes con hipertensión, o se rompe porque tiene alguna malformación en su pared, como los aneurismas, o porque hay una malformación entre arterias y venas, malformaciones arteriovenosas. Ajá. El ACV puede ocurrir a cualquier edad, pero su mayor frecuencia es después de los 50 años. Bien. Y afecta tanto a hombres como mujeres, siendo más prevalente en el sexo masculino. Bien, bien. ¿Hay alguna manera, usted decía, se puede reventar una venita, se puede producir un derrame, se puede producir una hemorragia por alguna enfermedad como la hipertensión, pero también por cuestiones genéticas? También por cuestiones por genéticas. malformaciones, o sea que hay una manera de prevenir y hay otra que tenemos que estar siempre atentos a los síntomas. Bien, en cuanto a los factores de riesgo del ACV, nosotros decimos que existen factores de riesgo que se pueden tratar o modificar y factores de riesgo que no se tratan o no se modifican. Los factores de riesgo no modificables son la edad. Bien. Más de 50 años aumenta el riesgo de tener accidente cerebrovascular. Sexo masculino tiene mayor predisposición a tener accidente cerebrovascular, porque Bien. tiene mayor predisposición a tener enfermedades cardiovasculares. Claro. Los antecedentes familiares es algo que no podemos modificar. Si tuvimos un papá, un abuelo que tuvieron enfermedad vascular, que tuvieron infarto cerebral o un ACV hemorrágico, eso no lo vamos a cambiar. Bien. Como tampoco podemos cambiar nuestra propia historia. Si ya tenemos infartos cerebrales que fueron silenciosos y que se descubrieron al hacer una tomografía o una resonancia, Claro. por otro motivo. Claro. Por ejemplo, en ocasión de un traumatismo de cráneo o estudiando un dolor de cabeza, uno descubre que ese paciente ya tuvo infartos cerebrales pequeñitos que fueron silenciosos. Esos son los factores de riesgo que no podemos modificar. Bien, bien. Y los otros factores de riesgo que son modificables o tratables, en general coinciden con los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares o de las enfermedades cardiológicas. El principal es la hipertensión arterial. Claro. El 50% de los casos de accidente cerebrovascular están provocados por hipertensión arterial. Bien. Otras enfermedades que son factores de riesgo son la diabetes, Ujú. el tabaquismo, las enfermedades cardíacas. También dentro de las enfermedades cardíacas incluimos las arritmias, como la fibrilación auricular, las enfermedades de las arterias del cuello, o sea, la presencia de arteriosclerosis en las carótidas. Bien. El tabaquismo, un factor de riesgo muy importante. La persona tabaquista tiene 4 veces aumentado el riesgo de padecer un ACV. Claro. El sedentarismo, el consumo de bebidas alcohólicas en exceso, el consumo de drogas, que se da hoy mucho en la población joven, por eso vemos ACV en pacientes jóvenes que hace 10, 20 años no se veían tanto. El consumo de cocaína, de marihuana, la obesidad,
el perímetro de cintura mayor de 80 centímetros en la mujer y mayor de 90 centímetros en el hombre, son factores de riesgo para tener un ACV. También el colesterol alto, el sedentarismo, o sea, la falta de actividad física aeróbica sobre todo, el aislamiento social, la depresión, son factores psicosociales que están muy relacionados con el ACV y con las enfermedades cardiovasculares también. Que se pueden prevenir, que se pueden evitar. Todo esto se puede prevenir, se puede evitar, se puede tratar, se puede minimizar. Y hay otras enfermedades menos frecuentes como las migrañas, la toma de anticonceptivos orales, las infecciones, también las alteraciones odontológicas, las infecciones de los dientes no curadas y crónicas también pueden ser causa de accidente cerebrovascular. Bien. Bien, nosotros tenemos alguna manera de tener esto medianamente controlado, nos va a sorprender, podemos ir a un control, hacernos algún chequeo. Sí, bueno, justamente de esto se trata la prevención, ¿no? Todo paciente mayor de 45 años debería hacerse un chequeo cardiológico anual. Y ese chequeo cardiológico o un chequeo clínico deberá incluir el dosaje de colesterol, triglicéridos. El médico tendrá que preguntar si hace actividad física, si tiene hábitos tóxicos como el fumar o como beber en exceso, lo que está permitido. ¿O si los tuvo? O si los tuvo, a medida que va pasando el tiempo, ese riesgo que el paciente tenía alto antes se va reduciendo con el paso del tiempo. Bien, bien. Respecto a bebidas alcohólicas, por ejemplo, hay mucha gente que dice, no, pero yo tomo solamente los fines de semana. No, lo que está permitido y que actúa como protector en el sistema cardiovascular es una medida de alcohol por día para las mujeres, lo que equivale a un vaso de vino o a una latita de cerveza o una medida de licor. Y para los hombres, 2. Bien. O sea, aquel que toma, esto no se puede acumular, no se puede decir yo no tomé de lunes a viernes, lo tomo todo el sábado. No es así. ¿No? Entonces, hay personas que dicen, sí, yo tomo 2 vasos de vino en el almuerzo, 2 vasos de vino en la cena. Ya está sobrepasando el límite. Bien. El cigarrillo, directamente lo ideal es no fumar. Bien. Actividad física, ideal 5 días a la semana, hacer 30 minutos de una actividad física aeróbica. Aquel que no pueda durante los días de semana puede hacerlo los fines de semana. Siempre la actividad física tiene que ser controlada y con un chequeo médico previo. Claro. Para prevenir también otro tipo de complicaciones, ¿no? Exacto, para prevenir otro tipo de complicaciones como una muerte súbita, cosa que muchas veces escuchamos en las noticias, que algún deportista o alguien que comenzó el gimnasio tuvo algún evento cardiológico. Y después, ¿cómo modificamos la presencia de estas enfermedades como la hipertensión, la diabetes, las arritmias? Concurriendo al médico, haciendo los chequeos y teniendo una vida lo más saludable posible. Los diabéticos, los hipertensos, los obesos, bueno, tienen que replantearse la manera de comer más sano, con muchos ácidos grasos omega 3, disminuir el consumo de grasas, comer más frutas, más verduras. La actividad física es fundamental para bajar la presión, para regular la glucemia, para bajar de peso. Bien. O sea que tenemos en nuestras manos la posibilidad de modificar la presencia de estos factores de riesgo. Todos los riesgos que pueden llevarnos a padecer esta enfermedad que aparece también en un instante, ¿no? En unos minutos y puede afectarnos mucho. Exactamente. Generalmente el accidente cerebrovascular o ataque cerebral o stroke, antes también se le llamaba ictus. ¿Esto qué quiere decir? Que aparece en forma brusca. Hay algunos casos de instalación más lenta y solapada. Pero, bueno, hay que saber reconocer también estos síntomas. ¿Por qué? Porque en el caso del accidente isquémico, del accidente cerebrovascular isquémico, la premura con que llegamos a un centro asistencial, la mayor rapidez con que nos evalúa un médico,
puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Bien. O puede marcar la diferencia entre una gran discapacidad posterior Claro. o una menor discapacidad posterior. Y esto se debe a que en los últimos 15 años cambió sustancialmente el tratamiento del ACV isquémico. Bien. Antes, los neurólogos y los médicos en general, es como que estábamos impotentes ante la presencia de un accidente cerebrovascular. Solo teníamos para hacer algunas medidas, rehabilitación y sentarnos a ver cómo el paciente quedaba discapacitado. Desde hace 15 años a esta parte, como dije, aparecieron nuevos tratamientos para el ACV isquémico. El primero de ellos, la trombolisis Bien. intravenosa. Esto consiste en administrar un medicamento que va a disolver el coágulo o trombo. Ajá. Pero este tratamiento se puede hacer únicamente dentro de las primeras 4 horas de ocurrido Claro. el inicio de los síntomas. Entonces, es fundamental que apenas comienzan los síntomas, el paciente avise a su familia y sea llevado a un centro asistencial. O si no tiene esta posibilidad de avisar porque está afectada el habla, ya vamos a hablar de los síntomas, Sí. que quienes lo rodean sepan reconocer esta Claro. sintomatología para poder llevarlo con mayor premura a un centro asistencial. Bien. El otro tratamiento que surgió no tanto como hace 15 años, sino en los últimos 7 años, es la trombectomía intraarterial. Y esto consiste en sacar el trombo o coágulo cuando es más grande y no se ha disuelto con la trombolisis, sacarlo por medio de un aparatito, diríamos, que se introduce a través de la arteria por la ingle. Bien. Y se llega hasta la arteria del cerebro y se la destapa. Bien. Este procedimiento tiene una posibilidad de ser realizado hasta 6 horas después del inicio de síntomas. Ajá. O sea, que tenemos en realidad poco tiempo, 4 horas para uno, 6 horas Sí, para el otro. sí. Entonces, es fundamental, y esto es una premisa de la Federación Mundial de Neurología, de la Sociedad Neurológica Argentina, concientizar a la población para que conozca los síntomas del ACV, para que pueda ayudarse a sí mismo o Claro. ayudar a quien lo está padeciendo. Bien. Y esta concientización también tiene que ver con la prevención, que es lo que hablamos recién. Bien. ¿Los síntomas cuáles serían? Los 5 síntomas cardinales que me tienen que hacer pensar en un ACV son un dolor de cabeza súbito y muy intenso, el más intenso que he sentido en mi vida. Bien. La pérdida de sensibilidad o la pérdida de movilidad en la mitad del cuerpo o en un brazo, en una pierna o en la mitad de la cara. Bien. Otro síntoma muy importante es la alteración visual o la pérdida visual en un ojo o en ambos. El cuarto síntoma sería... ¿Esto es ver borroso o directamente no ver nada? Más que ver borroso, digamos, una disminución brusca de la Ajá. agudeza visual. Bien, bien. Un cuarto síntoma muy importante es la alteración del equilibrio o la dificultad para caminar. Ujú. Y finalmente el último síntoma más importante, a pesar de que la sintomatología puede ser inmensa, como Sí. tantas funciones tiene el cerebro, tantas se pueden afectar con un ACV. Bueno, el quinto síntoma importante es la dificultad para hablar, Ujú. el habla arrastrada, la dificultad para encontrar las palabras, o bien la dificultad para comprender, la dificultad para comprender lo que el otro me está diciendo, Claro. o la confusión. Confusión en un lugar conocido, confusión en el tiempo, no sé qué día es hoy. Bien, estos 5 síntomas cardinales que después lo van a mostrar ustedes ahí Sí. en el en esta Yo pequeña... lo tengo acá, pero lo vamos a mostrar en grande después. Bien, Para es que lo muy- puedan leer y que les quede también, que ¿no? les quede grabado, porque es Visualmente, muy sí, sí. importante reconocerlos. Estos síntomas muchas veces pueden corresponder a otras enfermedades, pero es el médico el que tiene que decidir: a este paciente lo tengo en cuenta para hacer otros estudios porque Claro. pienso que es un ACV o no. Y eso dependerá
de los datos que recoge el médico al interrogar, de los datos que recoja al revisar al paciente. Bien, bien. Los dos tratamientos que vos decías en el comienzo del ACV isquémico tienen que ver con el tiempo. Es urgente, es una urgencia. Es una urgencia. Vamos, acudimos, si estamos dentro de las 4 horas, podemos hacer uno, si estamos dentro de las 6 horas, tenemos solamente una alternativa. Si pasa más tiempo, si me agarra o le agarra a la persona dormido, por ejemplo, y no tenemos noción del momento. Bueno, ese es un tema general. Hay muchos pacientes que despiertan con el déficit neurológico, con el síntoma ya instalado. En ese caso no podemos saber en qué momento de la noche se iniciaron los síntomas. Esos pacientes lamentablemente no pueden ir para el tratamiento de trombolisis intravenosa. Bien. Pierden la oportunidad. Ajá. Pero de todas maneras, aún así, habiendo despertado al paciente con los síntomas, es importante llegar a un centro asistencial con rapidez, porque sabemos que los alimentos del cerebro son el oxígeno y la glucosa. Claro. Si hemos pasado toda la noche sin comer, probablemente estemos en hipoglucemia, a la mañana temprano, eso acentúa la sintomatología. Y si el cerebro, si me quedo en casa pensando ya se va a pasar, o espero a ver si pasa, estoy quitándole tiempo de recuperación a las neuronas que rodean a la zona que se quedó sin sangre. Claro. Es muy importante entonces llegar a un centro asistencial, aunque estemos después de las 4 horas. Sí. ¿Para qué? Para optimizar ese cerebro que está todavía sano y con posibilidades de recuperarse. Hay algún tratamiento, alguna alternativa, siempre van a tener. Por supuesto que mientras antes sea la atención va a ser mucho mejor, ¿no es cierto? O mucho menores las consecuencias. Mucho menores las consecuencias o las secuelas que quedan. Las discapacidades, que a veces pueden ser motoras, dificultad para hablar, claro. Para moverse, depende de dónde haya atacado y de la intensidad que depende con lo que de haya la hecho. localización y del tamaño que tenga el accidente cerebrovascular. Bien. Eso va a determinar el daño cerebral. Bien, a partir de realizado, digamos, el tratamiento, el tratamiento específico del médico en el centro asistencial, de allí empieza la recuperación, donde también interactúan varios especialistas, ¿no? El tratamiento inicial también es un trabajo en equipo, bien, donde tiene que intervenir el neurólogo, el clínico, para ver todas las otras condiciones que tiene el paciente, si tiene la glucemia alta, si no tiene alteraciones, otro tipo de alteraciones en su metabolismo, el cardiólogo fundamental, el radiólogo, que es quien va a hacer la tomografía y nos va a informar sobre signos precoces de ACV, porque a veces no se ve el infarto en la primera tomografía, pero sí signos indirectos que nos están mostrando que está ocurriendo un infarto cerebral. El ecografista, que hará el estudio de las arterias del cuello, la nutricionista, y después ya en la rehabilitación interviene la nutricionista, el fisioterapeuta, la fonoaudióloga, la terapista ocupacional, la psicóloga. Claro. Y la familia entera, ¿no? Porque también hay que dedicarle mucho tiempo a la recuperación de esta enfermedad, salir de este ataque. Toda la familia está involucrada. Esto implica además un costo económico, no solo para la familia, sino también para la sociedad, para el gobierno, ¿no? Justamente por este motivo de los costos sociales y de la mortalidad que tiene el ACV, porque sabemos que se producen entre 16 y 17 millones de ACV cada año, de los cuales 6 millones no sobreviven al evento, o sea, mueren, fallecen. Claro. Entonces todo esto ha llevado a que la Federación Mundial de Neurología, la Sociedad Neurológica Argentina, trabajen en conjunto. ¿Para qué? Para ayudar al gobierno a implementar todas estas medidas de concientización a la población, de mejoramiento de los sistemas de salud. Para administrar estos tratamientos
relativamente nuevos de los que hablé, hace falta contar en los centros asistenciales con una unidad de ACV. Sí. Entonces, bueno, esto es un trabajo conjunto de los médicos, del gobierno y de la sociedad en sí. Exactamente. Para prevenir, para prevenir el ACV, para disminuir la mortalidad, para disminuir las secuelas. Bien, esos síntomas que son así como muy comunes de escucharlos, ¿no? Esto de que me olvido las cosas o no me acuerdo qué pasó, hoy me dolió muy fuerte la cabeza, pero ya está, ya se me pasó, hace 4 días que me dolió, y que uno los normaliza, ¿no? Son como pequeños alertas de que algo no está funcionando y por lo menos nos tienen que acercar al consultorio del neurólogo para poder hacer un buen chequeo, un buen diagnóstico o un nivel de alerta superior. Un dolor de cabeza súbito e importante, el más fuerte que yo haya sentido en mi vida, obliga a la consulta médica. Y los otros 4 síntomas de lo que hablé, la pérdida de la sensibilidad o de la fuerza en un brazo, en una pierna, la caída de la mitad de la cara o la asimetría de la cara que se instaló de manera brusca, el mareo brusco, la dificultad para hablar en forma brusca. Todo eso me tiene que llevar a la consulta. ¿Por qué? Porque si este síntoma se resolvió o se pasó a las pocas horas, puede estar indicando que lo que ocurrió es un accidente isquémico transitorio. Ajá. Es decir, la arteria se tapó, pero a las horas, minutos se destapó. Bien. Y por eso volvió todo a la normalidad. Bien. Y los accidentes isquémicos transitorios son un aviso. En general, los pacientes que tienen accidentes isquémicos transitorios, días, horas después, pueden tener un accidente cerebrovascular. Claro. Entonces, es importante ante esos síntomas consultar. ¿Para qué? Para detectar todos estos factores de riesgo, poner el tratamiento adecuado. Bien, bien. Los olvidos no son un síntoma tanto de ACV, salvo un estado confusional, o sea, un paciente que no recuerda súbitamente Claro. dónde está su casa, en qué lugar estoy, no reconoce a sus familiares. Eso sí. Bien. Pero los olvidos, bueno, ameritaría para hablar sobre trastornos de memoria y Claro. demencias, que también es la otra epidemia del siglo XXI, ¿no? Bien, bien. Entonces vamos a seguir invitándole a Mundo Bebé para poder hablar de esto y para poder cuidarnos a todos, porque son enfermedades que nos pueden afectar en la actualidad o nos pueden afectar en el futuro. Así que a prestar atención, porque la información nos ayuda mucho a saber a quiénes recurrir, cómo hacer y a qué estar alerta. Muchísimas gracias, doctora, por haber venido. Un placer. Gracias por la invitación. No, por favor. ¿La pueden encontrar, doctora, en dónde? En el Hospital San Roque. Sí. Hago consultorio lunes y miércoles a las 8 de la mañana y después en mi consultorio privado, San Martín 1158. Muy bien, muchísimas gracias. Un placer. Vichy. Nos tenemos que ir, Valle, final Dale. del programa. Hemos llegado al final de un programa más, pero si vos te perdiste alguna de estas entrevistas que hicimos en el día de hoy, la repetición es mañana, domingo a las 10 de la mañana. O si no, programas ya emitidos en el canal de YouTube, María del Valle Fermi. Ahí está. Exactamente. Muchísimas gracias por acompañarnos y por el cariño de tantos programas, de tantos años. Así que muchísimas gracias. Cuídense, ámense, abrácense, ríanse y jueguen mucho con sus hijos. Buen fin de semana para todos. Gracias. Bésame muy lento que la noche no se acaba. Vamos paso a paso que no hay hora de llegar. Andas como el humo tan tranquila y relajada.